Entonces, esta es la definición que está escrita en el diccionario de Hugo, que la ha escrito el doctor Marco. Ahora, esta es la tablita que les decía de los tipos de prevención según la concepción del médico, centrada en la enfermedad como ente normativo o en el paciente y la vivencia del enfermedad. Si ustedes recuerdan, y hasta ahora siempre llevamos un poco lo que es el modelo ecológico de la prevención del Evelyn Clark, que más o menos ha sido diseñada allá por 1958. Ellos nos hablan de lo que es, por un lado, la prevención primaria, donde obviamente tenemos los dos tipos de visión. Por un lado estaría la visión del médico, por otro lado la visión del paciente. En la visión del paciente está la vivencia de enfermar, que decíamos aquí. En la visión del médico está la enfermedad, ¿no? Y obviamente la tabla. Y si vemos la prevención primaria, el enfermar estaría ausente y la enfermedad también estaría ausente. Pero un exceso de prevención también nos va a llevar a una sobreinformación. Llegado el momento también puede ser eso no sano, digamos, para nuestros pacientes, ¿no? Porque tienen mucha información y de pronto van a querer hacerse todos los exámenes estando sanos y vamos a encontrar lo que el doctor nos decía. ¿Cómo le llamaba, doctora? Lo que usted encontraba su incidentaloma. O sea, ese es el riesgo de las prevenciones primarias, secundarias y terciarias, los incidentalomas, ¿no? Entonces, porque los pacientes... En la prevención secundaria, el enfermar estaría ausente y la enfermedad presente, ¿no? La prevención primaria, obviamente, secundaria, es el diagnóstico precoz y el tratamiento de la enfermedad. Entonces, aquí corremos el riesgo de también hacer sobres diagnósticos por pedir muchas pruebas o querer hacer muchas detecciones, ¿no? Y aquí también estaría en la prevención secundaria lo que es el sobretratamiento. Y obviamente a veces esta área donde más se maneja es a nivel hospitalario, ¿no? Hay mucho esto de la prevención y esto es lo que también esta mañana nos comentaba el doctor. Y finalmente esto se complementa con la prevención terciaria, ¿no? Donde el enfermar estaría presente y la enfermedad también presente, ¿no? Y ahí, aquí hablamos de lo que hemos visto, el proceso de la rehabilitación ya del daño y la institución a la sociedad, ¿no? En estos tres, obviamente, esto hay una visión y una participación del médico. Y lo que ha querido demostrarnos el doctor Ramón es que también el paciente, con todas estas intervenciones, tanto de prevención primaria, secundaria y terciaria, más bien, si nos excedemos, puede hacerle daño. Entonces, ha tomado en cuenta aquí ya no solo la visión del médico, sino también la visión del paciente, donde el enfermar ya estaría presente por los excesos que podría hacer el sistema de salud y la enfermedad ausente, ¿no? Es los famosos screenings ahora que estamos haciendo, o las famosas campañas a desquitarse, ¿no? Que la vesícula, etcétera, etcétera, y encontramos cosas, nos vamos sanos y de pronto salimos de esos enfermos, ¿no? Entonces, la prevención paternaria hay que evitar esos excesos, evitar o disminuirlos. Ahora, toda intervención terapéutica diagnóstica puede engañar al paciente, ¿no? Hay exámenes que no van a proceder, ¿no? Generalmente a veces viene el paciente, le duele la cabeza o ha tenido una caída con una contusión civil, etcétera, nos pide que, lo primero, una radiografía. Y nosotros a veces caemos, ¿no?, en eso y bueno, aceptamos y le pedimos una radiografía, cuando sabemos que no, en una radiografía de cráneo casi no puede haber nada. Así haya un problema serio ahí. No, sino a veces son todavía un poco más avesados y nos piden una tomografía. Bueno, por lo menos nosotros en La Paz, como medios familiares, no podemos pedir, y creo que eso hasta cierto punto también es bueno, no pidamos, porque de pronto nos animamos y les pedimos a nuestros pacientes tomografías a veces con una idea, ¿no? Que no es necesario. Excesivos en cantidad, ¿no? Hay colegas, por lo menos yo he visto, que a veces para un tratamiento de un proceso respiratorio no solo le dan un antibiótico, le dan hasta 2 antibióticos. He visto tratar, que sé yo, con penicilina y gentamicina. Entonces, esto, por ejemplo,
es excesivo en cantidad. Tal vez ni siquiera ha tenido un cuadro bacteriano, tal vez ha sido viral, ¿no? Pero se dan este tipo de cosas. O pedir, qué sé yo, una radiografía de tórax de control en una neumonía que ha sido no complicada, eso tampoco procede. Y algo que se está viendo mucho cuando hay en esto de la detección de la displasia de cadenas es que hay traumatólogos que están pidiendo controles que se a los 3, a los 4, a los 6 meses de radiografías de control. Eso tampoco no procede, porque las radiaciones son bajas, pero se acumulan. Y a la larga, si nos vamos sometiendo a muchas radiaciones, corremos el riesgo más bien de tener a futuro un cáncer por las múltiples radiaciones. Inadecuados técnicamente, que más o menos también iría con esto, o a veces ¿no? Empezamos, qué sé yo, un paciente con infección urinaria, le empezamos tratamiento, pero simultáneamente le estamos pidiendo un cultivo de antibiograma. Si hemos empezado un tratamiento, ya no hay necesidad de pedir el cultivo de antibiograma. Tal vez después del tratamiento, si es que este no se ha resuelto, podríamos pedir. Pero se ve en la práctica, y ustedes tal vez han visto, van a ver que a veces ¿no? Ven al paciente, le hacen el diagnóstico, le están dando tratamiento, pero encima le están pidiendo un cultivo de antibiograma. Ahora, ¿cuáles son las características que facilitan la prevención cuaternaria en la práctica cotidiana? Por un lado tenemos el profesionalismo y compromiso, ¿no? En general de los médicos, que esto es muy importante, ¿no? Que tiene que ver mucho con el código de ética, la deontología. Y a veces no somos muy éticos entre nosotros mismos, ¿no? Porque de pronto vemos un paciente y leemos la evolución de un colega anterior que lo ha visto y empezamos a criticar cómo ha dado esto, por qué, está mal, etc. Y lo estamos haciendo quedar mal, digamos, al colega y el paciente obviamente también se sorprende y tiene después problemas con su médico, ¿no? Y el compromiso obviamente que debemos tener como médicos, sobre todo la atención, dedicándoles el tiempo necesario, la escucha activa, eso es fundamental. Debemos tener una autonomía organizativa, tenemos que saber organizar cada uno nuestra consulta, sobre todo saber manejar los recursos que en este caso la institución nos da y indirectamente la población a la que nos está dando. Debemos saber manejar adecuadamente. La accesibilidad y la longitudinalidad. Creo que estos son dos aspectos muy importantes. Que a veces en nuestra consulta no siempre se cumple, por lo que comentábamos esta mañana, porque tenemos a veces tanta población o nuestra lista de espera es tan alta que, bueno, pues ya el paciente número 25, 26 a veces ya no es accesible a nosotros, porque está tan lleno nuestra consulta. Entonces estamos estudiando la accesibilidad a nuestros pacientes. De ahí la importancia de tener tal vez una población adscrita adecuada, ¿no? Que debería estar entre los 3.000, y no me parece que sean 6.000, 10.000, porque ya los pacientes que van a llegar un poco más tarde nunca van a poder ser, nosotros no vamos a poder ser accesibles a ellos. Entonces, esto yo creo que es muy importante considerarlo. Y la longitudinalidad, que quiere decir que deberíamos vernos a lo largo de todo el tiempo. Por suerte, yo digo que como médicos familiares es algo que lo podemos hacer, pero en cierta etapa, porque en alguna etapa, por lo menos en La Paz, ingresamos por la ciudad del Alto, por Viacha, y ya pues ya estamos queriendo irnos a la ciudad de La Paz, a otro policlínico. Entonces ahí rompemos lo que es la longitudinalidad, porque la longitudinalidad tiene que ver mucho con el tiempo que vamos a estar con nuestros pacientes. Cuanto más tiempo estemos con nuestros pacientes, más los conocemos y ellos mejores nos conocen. E incluso eso está demostrado de que si por alguna razón cometemos algún error, es más fácil que nos perdonen, porque nos conocen, saben, etc. A diferencia de que si siempre estamos cambiando de consultorio y no conocemos bien a nuestro paciente, y si no nos llevamos bien, puede hasta iniciarnos un juicio. Esos son los problemas de la tecnología.
que no siempre es beneficioso, también produce daño, me está dañando en este momento, porque me está causando estrés, pero es estrés positivo. Bueno, el otro tema es el manejo adecuado del tiempo y la incertidumbre. Esto también es fundamental y que creo que debemos hacerlo en nuestra consulta. Por eso le he preguntado un poco esta mañana al doctor Tan, ¿cuánto él considera que debería ser el tiempo de una consulta, ¿no? Cuando tenemos mucha demanda a veces. En España, por ejemplo, tienen 7 minutos por paciente. Y me acuerdo que ellos tienen una plataforma que se llama 10 minutos. Están pidiendo, por favor, que les den 3 minutos más para poder ver a sus pacientes. Y nosotros tenemos 15, pero no sabemos aprovechar a veces los 15 minutos para hacer tantas cosas que se pueden hacer en medicina familiar y bueno, le damos lo mínimo a veces a nuestros pacientes y eso no está bien. Entonces debemos saberlo manejar ese tiempo, no dar el tiempo que necesita el paciente, dependiendo por lo que viene también, ¿no? Primeras consultas obviamente será más tiempo, segundas o que son por recetas, etcétera, menos tiempo, ¿no? Tenemos que manejar algo. Y la incertidumbre, o sea, algo que nos llega a nosotros como médicos familiares es que muchos de los problemas de salud vienen en etapas incipientes, ¿no? Entonces, a veces no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Qué le damos? Y si estamos apurados, bueno, a veces terminamos dando recetas o solicitando laboratorios para que dé tiempo. Pero hay algo importante que aquí las lecturas que he hecho es que es el saber ver y esperar, es importante. Y conversar con el paciente, lo que decía esta mañana, cuando hacemos medicina centrada en el paciente hay que conversar, ponerse de acuerdo, etc. Y la ventaja que tenemos es que podemos volver a ver mañana, pasado a este paciente, porque nosotros tenemos familias, entre comillas, secuestradas en nuestra consulta y esto es un beneficio, digamos, para nosotros. Respeto y consideración con la situación del paciente, ¿no? Aquí es importante que debemos considerar, nos llegan, tenemos todo tipo de familias, ¿no? Unas son trabajadoras, otras vienen de diferentes etnias, tienen sus creencias, sus mitos, sus tradiciones, y yo creo que aquí deberíamos ser respetuosos, porque si respetamos y conocemos y creemos en los mismos, obviamente la relación médico-paciente va a ser mejor y probablemente la solución al problema por el que viene el paciente también va a ser adecuada. Promoción y prevención según oportunidad y prioridad. No dice según oportunidad. O sea, la promoción y prevención deberíamos hacerle de acuerdo a la oportunidad, no sistemáticamente, porque si hacemos sistemáticamente corremos el riesgo de tal vez hacer daño más que beneficio. Un ejemplo, digamos, de esto sería si tenemos un paciente que es fumador, ¿no? Y enferma frecuentemente de procesos respiratorios, sí podemos adoptar medidas preventivas, porque pueden ser útiles, ¿no? Que deje de fumar, etc. Máxima calidad y mínima cantidad. Aquí lo que tenemos que trabajar con el paciente es no siempre la batería de exámenes o de recetas va a ser beneficioso para él. Sucede también que con este famoso programa de salud renal, o sea, hay un protocolo para pedir X pruebas de laboratorio, pero he visto que colegas que se exceden, pues, no solo le piden ahí, sino le empiezan a pedir que sea un perfil hepático, perfil lipídico, perfil reumatológico, etc. Todos los perfiles, y eso no está bien, no estamos exagerando, o sea, estamos haciendo máxima cantidad, ¿no? Tal vez la polivalencia, que es algo también muy importante y que de alguna manera nosotros la practicamos. Esto tiene que ver con la atención durante todo el ciclo vital de la persona. Nosotros lo hacemos. ¿No? Hay algunos países, por ejemplo, donde, creo que si no mal no recuerdo, en España la parte de pediatría no la atienden, en Alemania la parte de ginecología también no la atienden, y en Oruno también creo. La otra vez la doctora Rata nos comentaba más en pediatría, ¿no? Los niños. Entonces, pero en la mayoría creo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y eso es una ventaja. Y no solo vamos a hacer desde medidas preventivas, hacemos medidas curativas, hasta tratamiento paliativo por la eso significa lo que es todo. Capacidad resolutiva, que creo que es algo importante.
eventos como estos y que periódicamente se hacen en los clínicos, colegios médicos, etcétera, favorecen de que nos vayamos capacitando, aprendiendo nuevas cosas para que podamos ser más resolutivos en nuestro trabajo, ¿no? Y aquí también creo que juega un papel más importante, sobre todo la autoformación, la autocrítica de ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Porque estoy seguro si en cada consulta que tenemos con un paciente, con seguridad estamos cometiendo algún error, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la tercera causa de muerte es la iatrogenia, ¿no? Y allí la OMS tiene como 10ª causa de muerte la iatrogenia. Entonces, lo que queremos con la prevención transitoria precisamente es evitar. Función del filtro de la medicina familiar. Esto es otra cosa muy valiosa y muy importante, ¿no? Que los pacientes, los asegurados en nuestro caso, o cualquier paciente de medicina familiar, deberían acceder al sistema de salud a través de lo que es el médico familiar. Porque corremos el riesgo, si se accede directamente, que se va al neurólogo o al gastroenterólogo, ¿qué va a hacer? Lo primero que le va a hacer es pedir una batería de exámenes y le va a empezar a pedir, a recetar un montón de medicamentos. Como ves, yo estoy viendo en La Paz, los gastroenterólogos están ya un poco pues modernizados, manejan combos, ¿no? No un combo de hogar, sino esos combos donde dicen 2 gramos, 2 cosas al precio de uno. Entonces le dan un medicamento, por decir diclofenaco, pero cuando va a quitar el estómago le asocia omeprazol, ¿no? Entonces así vienen varios combos. Entonces eso es algo que deberíamos evitar y cuidar en nuestros pacientes. De ahí la importancia de hacer la función del filtro de la medicina familiar. Solidez científica e integración de lo biológico con lo psicosocial, ¿no? No es fácil hacerlo, ¿no? Porque de pronto nuestro modelo de atención de la caja es más biologicista. Vienen los pacientes que ven su problema físico y listo, lo despachamos. Pero a veces la parte psicosocial nos estamos olvidando de hacerla, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hacemos un genograma al día? Y ahí tendríamos que ver un poco de lo que es la parte psicosocial. A ver, levanten la mano, ¿cuánto hacen un genograma al día? Mira, muy bien, felicidades a los que están atrás de los sufren, ¿no? Entonces, me alegro de saber que lo hacen. Eso es importante, porque eso nos está ayudando a ver lo que es la parte psicosocial, ¿no? Y muchos de los problemas a veces de salud tienen que ver con la parte psicosocial. Entonces deberíamos tomar en cuenta. Les traigo esta lámina un poco para demostrar que no se necesita ser un gran estudioso, ir a la universidad, etcétera, para a veces ser precavido, ¿no? Si no es cuestión a veces de tener solo criterio. ¿No? Esta es una lámina, una fotografía tomada en la ciudad del Alto, en una de las pasarelas, y se ve ahí un llanero como está haciendo cruzar sus llamas a través de la pasarela, ¿no? Está haciendo una buena prevención, ¿no? Y yo creo que, espero que cuando en algún momento quieran excederse en algo, piensen en esta lámina, ¿no? Que tan interesante que está encima. ¿Cuáles serían una de estas reglas ejecutivas? Uno, que toda intervención sanitaria conlleva beneficios y daños. Más o menos lo hemos dicho, esta mañana el doctor también nos ha dicho, ¿no? Entonces, siempre deberíamos pensar, esto que estoy haciendo, esta medicación que le estoy dando, ¿cuánto le va a beneficiar o cuánto puede dañar, ¿no? Porque no se olviden que a veces el pedir exámenes, de pronto aparecen esos incidentalomas que decía el doctor. Bueno, esa persona está bien, pero el daño que puede producir es más daño a veces psicológico, ¿no? Este es un evento de salud mental, seguramente nos van a explicar después todo lo que es la parte mental. Y resolver a veces los problemas de salud mental son bien complicados y muy difíciles. La prevención es mejor es mejor que la curación cuando la intervención preventiva hace menos daño que la intervención curativa, ¿no? Aquí encontré algunas lecturas con la famosa vacuna H1N1. ¿Cuántos de los que están aquí se han vacunado contra el H1N1? 4 personas, o 5. Pero se ha demostrado que en realidad, yo por ejemplo he visto como 3 o 4 pacientes, probablemente contactados por una persona
Entonces, y pues, seguramente con muchos ha pasado esto. Entonces, a veces hay cosas que no siempre son de utilidad, ¿no? E incluso en La Paz, yo tenía una paciente que era precisamente la secretaria del colegio médico, la que ha hecho H9N1. Entonces, la medicación, el antiviral, bueno, le dan y estaba pasado, ya tenía un año de vencimiento, ¿no? Entonces, imagínense a veces da la impresión de que esto es un poco negocio, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Hace menos daño un no razonable que un sí complaciente. Yo creo que cuando tenemos una buena relación médico-paciente, practicamos aquello que les decía, la longitudinalidad, etc., vamos a poder convencer a nuestro paciente de que tal vez lo que nos está solicitando no es pertinente, o lo que se ha comprado, le han dado a otro médico, tal vez no sea lo adecuado para él o ella, ¿no? Y sobre todo cuando va a otras consultas, porque en otras consultas con otras especialidades a veces no sabe lo que nuestro paciente está tomando, ¿no? A veces nuestros pacientes, sobre todo los adultos mayores, toman arriba de 7 medicamentos, ¿no? Y las interacciones medicamentosas, cuando ya son más de 7, ya el 80% de interacción medicamentosa. Si nuestro paciente está tomando 10 medicamentos, el 100% de interacción medicamentosa. ¿Cuántos de nosotros manejamos pacientes que están tomando así medicamentos? Entonces, hay un montón de interacción medicamentosa que tal vez no la estamos controlando, no la estamos viendo. Y hay muchos problemas para los que no tenemos respuesta, ¿no? Los médicos no somos seres omnipotentes que lo vamos a saber todo, ni siquiera la medicina como tal lo sabe todo, ¿no? Entonces va a haber algunos problemas para los cuales no vamos a tener respuesta. Y finalmente, todo paciente tiene alguna conducta sana, todo. Entonces deberíamos siempre reforzar aquellas conductas sanas que pueden tener. Unos que hacen deporte, tienen una adecuada dieta, etcétera, etcétera. Deberíamos reforzarlas y eso va a favorecer lo que es la prevención total. Algo que también es importante, sobre todo cuando medicamos, es esto que se llama la cascada terapéutica, ¿no? ¿Y cómo se define la cascada terapéutica? No es nada más que la prescripción de un fármaco para tratar el efecto adverso de un primer fármaco, por creer que ha aparecido un nuevo problema médico. Creo que eso nos debe pasar todos los días con algún paciente en la consulta, ¿no? Está tomando el fármaco, estamos apurados y bueno, listo, tengo lo que decía esta mañana en uno de los casos, no tiene náuseas. ¿A qué se deberán esas náuseas? Se le daré metoclopramida y listo, solucionado. Después con la metoclopramida de pronto va a venir, ahora tengo temblor. Bueno, ¿qué le doy? Le daré levodopa, ¿no? Entonces, esa es la cascada que a veces originamos con los psicólogos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los medicamentos que tal vez usamos y están más implicados en lo que es la cascada terapéutica, ¿no? Por ejemplo, los aires nos van a aumentar la presión, nos van a producir problemas gástricos, y si no tenemos el cuidado adecuado, de pronto le estamos dando hipertensivos, ¿no? Tal vez, si averiguamos bien, es nomás un efecto adverso del aire, ¿no? Si es gastritis, bueno, ya de hecho, les decía, después de veces cómo ya como me pasó, para evitar precisamente que tenga este efecto secundario, ¿no? Los diuréticos gástricos nos aumenta el ácido úrico, nos puede producir esterol, entonces tal vez nos vemos tentados de darles al colchicina, siguiendo con un ataque, ¿no? Lo que les diría la metoclopramida, que produce temblor esencial, y pronto les empezamos levodopa. El enalapril, que es frecuente, más nosotros siempre nos da tos. A veces no somos muy acuciosos, no creemos que podría ser efecto del medicamento, bueno, le daremos un antitusivo. Nos regresa en un par de días, no mejora, debe ser más ya bacteriano, ¿verdad? Le aumentamos un antibiótico. Regresa, igual no mejora, y desde nos damos cuenta de que es uno más, debemos cambiar el enalapril y se pasó la tos, ¿no? Entonces, es importante que estemos cuidadosos. Deberíamos, además, tener un vademecum propio, elaborado por nosotros, que lo sepamos manejar nosotros mismos, completo, con efectos beneficiosos, adversos, mecanismos de acción, etc. Si sabemos todo eso, probablemente vamos a ayudar mucho a que nuestros pacientes no tengan problemas, ¿no? La eritromicina, bueno, si se toma mucho puede producir arritmia y probablemente le estemos dando antiarrítmico.
los antiepilépticos producen las náuseas, empezamos a darles corticoides tópicos, metoclopramida, la digoxina, antibióticos, náuseas, metoclopramida, y si damos otra vez metoclopramida, levodopa y así, una cascada de medicamentos. Entonces, debemos analizar si el problema o el síntoma con el que viene el paciente no es un efecto adverso de algún medicamento que pueda estar tomando. ¿Cuáles son ahora los principios para hacer una prescripción prudente? Son 6 sencillos. Siempre debemos pensar en alternativas al medicamento, previas, ¿no? A veces estamos tentados, vienen por un problema, no preguntamos cuánto tiempo de evolución tiene y ya no estamos dando un antibiótico o algo así. Si sabemos negociar con el paciente, de pronto no va a haber necesidad de darle ningún medicamento. Pero para eso tenemos que tener una escucha activa con el paciente. Como decía el último doctor en la lámina que le mostraba a Juan Kerr, debemos mirar a los ojos a nuestros pacientes. A veces no los miramos. No sé cómo, me gustaría preguntarle al doctor Tan, ¿cómo hacen ahora ustedes que tienen ya las historias clínicas informatizadas? A veces uno se concentra, creo, en el computador y ya no tiene tiempo de mirar al paciente, ¿no? Es algo que a veces, por ejemplo, la tecnología permite, las famosas máquinas de escribir, ¿no? Vamos ahí typeando y ya no tenemos tiempo para mirar al paciente. Por eso los pacientes se quejan, dicen, no, ni me miren. Entonces, deberíamos pensar en alternativas de medicamento, ¿no? Y ver aquello. Practicar una prescripción más estratégica, ¿no? Ver lo que les decía, tener un pequeño vademecum propio para manejar y ver qué medicamentos pueden producir reacciones adversas graves y todo aquello, y en función de esto ver qué está tomando nuestro paciente y ver si no está haciendo daño en su vida. Vigilar la aparición de efectos secundarios, ya lo hemos hablado, eso es importante. Mantener la precaución y el escepticismo sobre los nuevos medicamentos. De ahí que estos doctores que les decía, porque lamentablemente, no sé si es bueno o malo, los laboratorios siempre nos están saliendo por nuestras médicas de nuevos medicamentos para que los recetemos. Y nosotros a veces nos vemos tentados, ¿no? Porque se ve moderno, nos charlan tan bonito que sí creemos y, pues este paciente le va a caer bien, ¿no? Hay, por ejemplo, 2 medicamentos que han sido bien conocidos, como los Rofecoxib, que en su momento era tan mentado, ¿no? Todo el mundo los consigue, van a reemplazar los años. ¿Pero qué? Han tenido efectos adversos que tienen que retirarlos, ¿no? Como tienen impacto ambiental. En la diabetes, la famosa rosutilizasona, también tan mentada, igual, produce problemas cardiovasculares y infarto ambiental y ya tienen que retirarlo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con todas las nuevas moléculas que aparecen. Y si podemos dejar de usarlas en buen tiempo, no meternos con ellas, mejor. Dicen que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Implicar a los pacientes para definir una agenda terapéutica compartida, ¿no? Aquí yo creo que es bien importante la relación entre el paciente, la medicina mental del paciente, para negociar, ¿no? Y sobre todo cuando son problemas incipientes tenemos que negociar. Como te decía, ver y esperar a veces es lo mejor, es una buena herramienta a veces diagnóstica y terapéutica, ¿no? De pronto tengo una diarrea, vengo y a veces le estamos dando antibióticos y todo aquello, ¿no? Y es una diarrea alimenticia. No es el día siguiente, lo llamamos y ya pasó la diarrea. A veces ver y esperar es más que suficiente. Considerar el impacto a largo plazo de los medicamentos. No siempre tenemos que ver, bueno, a corto plazo no pasa nada, pero a largo plazo sí puede tener efectos secundarios. Entonces esto es importante que también debamos ver en los medicamentos. Yo creo que nuestros pacientes, sobre todo los ancianitos, con tanta medicación que les damos, se deben sentir como este camión, ¿no? Así lleno, donde todas las cosas están por todo lado, ¿no? Y los de arriba se parecen un poco a los médicos, ¿no? Gastroenterólogo, neurólogo, que le dan el resultado medicamento. Entonces, este paciente está con sobretratamiento. El avance de la tecnología a la cual nos hacía referencia el doctor Pan, bueno, ha llegado hasta las casas, ¿no?
Antes era solo la computadora y el internet, pero ahora ya los celulares prácticamente son unas mini computadoras que tienen todos, ¿no? Tienen internet, todo. Entonces, las personas ya no solo consultan al vecino o al familiar, ¿no?, sobre esos problemas, sino de hecho en el internet. Y bueno, pues hay páginas y páginas en el internet, ¿no? Se dice que el internet tiene más información basura que información verdadera. Y lamentablemente el paciente siempre ingresa a aquello que es basura, que no sirve, ¿no? Y va a venir y nos va a empezar, dependiendo de la edad, ¿no?, del problema que tenga, del género que tenga, obviamente van a venir con ciertos requerimientos. Y a veces estas campañas, ¿no?, que hacen muchos servicios, ¿no?, etc., también generan estas demandas, ¿no? Nos decía esta mañana el doctor Lorenzo, ¿saben que, por ejemplo, frente a una lumbalgia aguda, no deberíamos pedir una radiografía de columna? Deberíamos por lo menos esperar 6 semanas. Pero estoy seguro que muchos, yo he caído en eso, hasta no saber esto, que bueno, pues a veces me vería un paciente y me pedí su radiografía, a no ser de que veamos que hay un compromiso serio, ¿no? Ahí sí deberíamos pedir, pero en general deberíamos no pedir, a no ser que el problema sea más de 6 semanas. No hemos hablado a veces de las radiografías de cráneo, tomografías, los pacientes vienen, ¿no?, hay un proveniente, o hay una campaña de esto, quiero hacer de esto, una densitometría, las densitometrías ahora están en moda, ¿no? Entonces, vienen y nos solicitan y a veces nosotros cedemos las densitometrías óseas a las que les hacía referencia, y está demostrado de que no tienen mucha utilidad. Entonces, tal vez tendrían arriba de los 80 años, pero sí ahí se considera que pueden tener un factor de riesgo, porque las personas mayores de 80 años corren más riesgo de fracturas. Yo siempre a mis pacientes, cuando me piden esto, yo les comparo con 2 vasos, ¿no?, de cristal. Uno que está borrecito, que tendría que decir que donde está bien el calcio, y una copa de champán donde se ve el vaso, el vidrio muy delgado, que parecía más frágil, ¿no?, parece osteoporótico. Yo les digo, si se caen estos 2 vasos, los dos tienen la misma posibilidad de romperse o no romperse. Todo depende de qué, de cómo van a caer. Las fracturas en realidad se producen de cómo caemos, ¿no? Ahorita muchos de aquí se ven todos sanitos y si saltamos, de pronto el que se ve vacío ha caído más en fractura. Y otro que tal vez no se vea tan sano se caiga en la pastora. Entonces, la famosa osteoporosis, lo único que, en mi opinión, lo que hace es gastar dinero y nada más, ¿no? Porque por lo menos en el seguro las densitometrías no se hacen, aunque los seguros de la petrolera creo que sí hacen densitometrías, ¿no? Y los medicamentos obviamente son caros, y yo no lo he visto, no sé si alguien tiene un estudio de seguimiento, pero yo los pacientes que tengo que se hacen, no he visto que mejoren, ¿no? Entonces, es algo que tal vez no deberíamos hacer. El famoso colesterol, todo el mundo, ¿no? Paciente, estoy viendo medir el colesterol, ¿no? Nosotros hemos tenido ahí una cena opípara. Si yo esta mañana me mi colesterol, con seguridad estaba alto, yo tendría que estar tomando metrostatina, ¿no? Porque así que realmente estamos, o algunos manejan, ¿no? El colesterol, obviamente hay que ver si tiene los factores de riesgo adicionales, y además pues relacionar con el colesterol alto, el bajo, los triglicéridos, y ver si tiene comorbilidad para recién tratar, porque si tratamos en la atención primaria, creo de 100 personas, de 1000 personas que tratamos, una se puede beneficiar con el tratamiento del colesterol. 999 no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Gastar recursos. El famoso PSA que ha hablado el doctor, ¿no?, que está de moda, actualmente se ha demostrado que no tiene ninguna utilidad, pero todavía se escucha o se ve que los médicos seguimos pidiendo PSA para ver si no tiene o no tiene cáncer de próstata. Los varones a partir de los 80 años, hasta el 100% vamos a tener cáncer de próstata, pero son escasos, como ha dicho el doctor, uno probablemente va a morir por el cáncer, después del resto vamos a morir por otras cosas si es que miramos más de los 80 años. Entonces no tiene sentido hacer este programa. Y el cáncer de mama, el cáncer de mama igual. Se ha visto que tiene muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Se están utilizando a las mujeres, es una barbaridad. En Uruguay ya se ha vuelto política de salud.
mujer trabajadora entre los 45 y 60 años debe hacerse una mamografía obligatoria, cada año, anual. Por un lado hay radiación, ¿no? Y por otro lado encuentra esos famosos talones, y después estamos poniendo mujeres que tal vez no necesitan operarse, porque se veía el estrés, ¿no? Pero esto de Uruguay es interesante, porque quien ganó toda esta política era Tabaré Vázquez. Y Tabaré Vázquez era un pueblo. Entonces a él le interesaba esto y por eso lo avanzaba. Y además, saquen la mama, yo creo que trae muchos problemas, sobre todo en la parte psicológica, ¿no? Entonces, no la estamos curando a esta paciente, a esta dama que se le está haciendo aquí, le estamos condenando a que viva psicológicamente mal, ¿no? No estamos mejorando su movilidad ni su mortalidad, estamos destruyendo eso. Hay en Bolivia ya esta ley, ¿no?, que deberíamos realizar a las mujeres en Papa Nicolau y las famosas mamografías, ¿no? Y a veces en Uruguay en este sí es más complicado porque tienen que hacerse anualmente. Bueno, esto nos lleva aquí a lo que es el pobre diagnóstico. No, ahora quiero mostrarles un caso clínico. Ella es Dolores Fuertes de Esqueleto y tiene 46 años, unas cuantas arrugas y una mirada agotada. Cada mañana y desde hace demasiado tiempo trabaja 10 horas al día en un supermercado a las afueras de Granada. Vive en el barrio de La Chana con su madre, que tiene 90 años y requiere de sus constantes cuidados. Dolores está cansada y acumula sobreesfuerzo en cada una de sus articulaciones. Un domingo por la mañana cualquiera, al incorporar a su madre de la cama, siente un intenso dolor en la espalda que la deja paralizada. Asustada, decide acudir al servicio de urgencias de traumatología. En la consulta 3 se encuentran Sara y Lucía, dos inexpertas residentes que con gran entusiasmo hacen pasar a su próximo paciente. Dolores Fuertes de Esqueleto, pase a consulta 3. Dolores entra en la consulta y con gran dificultad y dolor consigue tumbarse en la camilla. Tras la exploración, las doctoras deciden solicitar una radiografía de columna lumbar que les ayude a orientar el diagnóstico. Las residentes diagnostican a Dolores de lumbalgia aguda, un hombro doloroso de larga evolución y otras molestias inespecíficas. Se decide administrarle ibuprofeno 600 miligramos un comprimido cada 8 horas y omeprazol 20 miligramos un comprimido al día durante al menos 10 días. Citarse a través de su médico de familia en la unidad de medicina física y rehabilitación. Reposo relativo. Al cabo de 7 días, Dolores toma sus medicinas cada 8 horas. Acude a su terapia rehabilitadora 3 veces por semana. Por supuesto, sigue trabajando a destajo y cuida de su madre a cada instante. Con todo, Dolores evoluciona favorablemente, ¿o no? Bueno, lo que he mencionado está en los ciertos, la radiografía, el convito, el ibuprofeno como omeprazol, la fisioterapia. Bueno, esto ya le pondría un signo de interrogación también, ¿no? El reposo relativo, ¿no? La indicación de si la persona no va a ganar una es no movilizarse, que está echado. Bueno, y para finalizar, bueno, les traigo esta lámina. Nuestro salario de Yuri han querido, y yo creo que todos los que hemos venido de alguna manera deseamos conocerlo. Tal vez alguno ya se ha lanzado por ahí, ¿no? Unas doctoras muy completas. Entonces, lo que quisiera que con esta presentación, obviamente la prevención cuaternaria no es tampoco una panacea y también tiene sus riesgos, ¿no? Porque podemos estar sobreprotegiendo al paciente y de pronto podemos dejar pasar muchas cosas.
de aquí en adelante piensen en prevención paternal, ¿no? Piensen en ese bus que les he mostrado con todo sobrecargado, que de pronto no estaremos convirtiendo a nuestros pacientes en esa fotografía, ¿no? No se olviden de pensar que si estamos haciendo sobrediagnósticos, cuando estamos pidiendo demasiados exámenes complementarios, o tal vez estamos haciendo sobretratamientos cuando no estamos manejando adecuadamente la medicación. Y algo de lo que creo que sería bueno después hablar es la sobremedicalización. Está de moda también los famosos prehipertensión, prediabetes, preescolar, prelaboral. Lo único que falta es el premorte y que nos den un tratamiento para la premorte. Muchas gracias. Gracias.